Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Paro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo excelente, todo bien, ¿tú qué tal? Ay, muy bien. Venimos alegres. Venimos felices, contentos. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @GalloPartners o en nuestra página de internet www.gallopartners.com. ¿Cuándo sale este episodio al aire? Creo que es 6 de enero. Excelente, feliz año para todos nuestros oyentes y escuchas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos otro año más, 2026. Correcto, espero que hayan pasado buenas fiestas, buena Navidad, buena celebración de Año Nuevo y que estemos arrancando con todo. Vamos por un mejor año sin duda. Así es, así es. ¿Cómo pasaste? Bien, excelente. Excelente, ¿no? Todo muy bien. Muy bien. Pues comenzando con los temas de hoy, dignos de este 2026 rozagante y lleno de emoción, te quería proponer hablar un poco sobre el éxito. Venga. ¿Sí? Porque es una frase muy de cajón, fulano es exitoso, fulana es exitosa, el éxito no se consigue en un día, los más exitosos tienden a ser las personas que más dinero tienen o no sé, que tienen un estatus, pero realmente yo al menos desde mi trinchera defino el éxito como aquello que tú quieras, en donde te quieras realizar, lo que quieras estar viviendo y lo que te da a ti esa armonía que tú solito defines. Lo que pasa es que muchas veces esa definición de éxito está puesta o impuesta por otras personas, ¿no? Y así. Sí, o sea, no sé si impuesta, probablemente sí, pero creo que también adoptada. O sea, creo que mucho el tema con el éxito es que muchas veces tomamos definiciones prestadas o tomamos sus componentes prestados en base a las expectativas de alguien más. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque si tú no estás siguiendo tu propia definición de éxito, no necesariamente lo vas a cumplir. Y si lo consigues, no necesariamente lo vas a disfrutar. Así es. Hace poco estaba en una sesión con un cliente que está cambiando dramáticamente lo que viene haciendo a nivel laboral. O sea, él es dueño de un despacho y a partir de enero va a dejar de trabajar en el despacho y prácticamente va a ceder su participación. Y le digo, bueno, pero ¿por qué lo estás haciendo? Y me dice, porque me di cuenta que este no era mi sueño. Es una persona relativamente joven, yo lo aplaudí, porque le dije, qué bonito que a tus, creo que tiene 34 años, hayas podido entender que este no era tu sueño y dejar de perseguir algo que no es tu sueño. Y se vale, o sea, se vale eso. Pero a mi punto, y quizás me gustaría que indagáramos un poco esto, ¿cómo nos embarcamos en esos sueños que comúnmente no terminan siendo los nuestros? Y te doy un ejemplo, ¿no? Familia de doctores, que es tu caso, ¿no? Alguno de los hijos tenía que salir doctor, ¿no? No. Familia de abogados, alguno tiene que salir un abogado. Familia de emprendedores, pues alguien se tiene que quedar con el emprendimiento. Entonces hay muchas cosas que a nivel familiar, y estoy hablando desde sí una posición de líder, quizás de ventaja o de privilegio, de decir, bueno, en una familia en donde todos tienen cierto título universitario, pues eso se va a mantener. Pero esos sueños no siempre son los nuestros. Hay veces sí, hay veces no. Sí, o sea, yo creo que a veces cuadran, pero no siempre es el caso. Y esto es porque siempre va a existir un factor individual. O sea, creo que como nos formamos, como crecemos, como nos desarrollamos, es hasta cierto punto obvio y lógico que vengamos replicando los estándares de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos educan en base a los estándares que tienen, nos enseñan en base a las experiencias que tienen, a las creencias que tienen y todo eso se va a transmitir. Pero no hay que perder de vista que siempre está el factor individual. Entonces sí. A la persona, al individuo, puede o no cuadrarle esas expectativas, puede o no cuadrarle eso que se le está enseñando.
o puede hacer conflicto de decir, yo quiero algo totalmente diferente, Es y se correcto. vale. Creo que el problema es cuando replicamos en automático y no nos damos el tiempo de parar y decir, oye, ¿y esta definición de éxito o esta definición de vida cuadra con lo que yo quiero y espero o no? Y si no cuadra, ¿qué es lo que estoy dispuesto y qué es lo que voy a hacer para ir a buscar mi propia definición? Yo, si tuviera que definir éxito, y yo de las definiciones que a mí particularmente es quizás lo que más me acomoda y más me gusta, es definir el éxito como el avance constante y progresivo en una actividad que tú definas, ¿no? En lo que sea. Lo que sea que sea. ¿Y por qué lo que sea que sea? Porque tiene que ser la que a ti te acomode, la que a ti te guste, la que a ti realmente te haga sentir realizado. Si replicas la de alguien más, sin analizarla y sin ver si te hace un fit, corres el riesgo de que precisamente pues, te encuentres con un éxito que no era el que tú esperabas. Y yo particular y personalmente en este tema sí creo que una de las cosas más tristes que te puede suceder es ser muy exitoso en algo que no querías o en algo que no te gusta, Ujú. porque se convierte en una cadena, o sea, se convierte en una condena. Bueno, y hablando de esa condena, o sea, empezamos desde el momento que tenemos la opción de definir qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces estudiamos una carrera con un ideal que quizás no es el nuestro, pero bueno, a los 18, 19 años, no todo el mundo sabe a qué es lo que se quiere dedicar el Y resto de que a la lo vida. mejor en otras épocas pudo haber más o menos cuadrado. Yo el día de hoy sí creo que no hay ninguna cuadratura y creo que es algo que tampoco se ha puesto sobre la mesa proactiva y abiertamente, pero cada vez veo menos sincronía entre audio y video en el tema de escoger una carrera y eso te va a dedicar a una profesión. Este, mm, 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 mm. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, la historia de mi vida es que mi título universitario realmente no me ha servido de nada. Y yo creo que eso también se le da mucha relevancia y yo no sé cómo es hoy en día, pero cuando yo entré a la universidad sí le daba mucha Sí, relevancia porque eso iba a marcar el resto de tu carrera. Pero, por ejemplo, yo entré a estudiar una carrera que me apasiona hasta el día de hoy. Por cosas de la vida no seguí esa y terminé otra que no me gustaba para nada. Y tú dices, ¿y a qué te dedicaste el resto de tu vida? Pues realmente fui forjándome y nada que ver con lo que estudié, claro, nada que ver. Ahora, hice lo que quise, pues realmente sí, lo que yo hoy hago hoy en día sí me hasta encanta. la fecha. Ay, qué mentiroso. ¿Cómo abusas, eh? Eh, sí hice lo que quise, pero, pero también creo que fue mucha suerte. O sea, así como terminé haciendo algo que realmente me gustó, no fue con intención que lo elegí. Y eso es súper delicado, porque así como con intención, o sea, como no utilicé la intención, pude haber terminado en cualquier lugar. Sí. Y conociéndome yo, quizás pude haber terminado en un lugar donde me iba bien y cumplía con ciertos estándares del medio, y entonces de ahí cómo te bajas. No, y en buena medida en épocas anteriores a eso se apostaba. O sea, al final del día, el que tú tuvieras una carrera y el que la ejercieras, de alguna manera te daba una garantía de que ibas a tener un buen futuro, ¿no? Relativamente hablando, económicamente, en cuanto a un trabajo, etcétera. Entonces había como que ese match un poquito uno a uno. Creo que también esto se ha erosionado muchísimo. Entonces, como hoy no tienes esa Sí. garantía, esa seguridad, se complica todavía más y es más importante todavía que te asegures que estás en alguna sintonía con lo que estás haciendo, porque si no, o sea, va a ser bien complicado. Creo que también eso tiene que ver con la evolución que ha sucedido en el trabajo por sí mismo. Ajá. Veníamos de un mundo donde el trabajo era un trabajo quizás más manual, más físico, donde tú ponías cierta energía, ciertas cosas en lo que estuvieras trabajando, y eso también creo que en automático te permitía ver un producto de tu trabajo muy claro, muy uno a uno, un propósito muy, muy uno a uno, ¿no? O sea, ser un artesano, pues veías tu trabajo, veías la artesanía, veías tu obra conseguida. El día de hoy se me hace dificilísimo que logres eso en una hoja de Excel. O sea, a ver, encuéntrale el propósito de estar haciendo hojas de Excel todo el día o admira tu creación en el modelo, hermosísimo modelo matemático que hiciste. Tienes que ser muy geek como para que de veras le puedas apreciar algo, ¿no? Al Excel. Entonces, eso lo complica porque cada vez va siendo más difícil encontrar ese sentido profundo
en el trabajo que estás haciendo. Ujú. Y si además es algo que no te gusta, oh, entonces ya se empieza a sentir como trabajo forzado, ¿no? Y eso creo que está muy lejos de sentirse como éxito. Ahora, eso es un aspecto de tu vida, la parte profesional, laboral. Y yo creo que el éxito tiene que cobijar varios aspectos de tu vida. Al menos en mi definición de éxito, tiene que haber una armonía entre distintos aspectos de mi vida. Hay algunos aspectos que yo realmente no le doy relevancia, pero a otros sí les doy mucha, porque es mi definición. Entonces, muchas veces decimos, bueno, lo más importante es la carrera o la trayectoria profesional, porque eso es lo que nos va a dar de comer. Sí, Y en eso nos enfocamos buena parte de nuestra vida. sí. Es que yo creo que por eso es bien importante de nuevo definir qué es para ti éxito, a qué le llamas éxito y cómo se ve para ti tener ese éxito, porque se ha confundido mucho o lo limitamos mucho a un solo aspecto. Si económicamente me va bien, entonces es exitoso, pues a lo mejor no. A lo mejor hay un tema de salud, a lo mejor hay un tema de soledad detrás de todo ese éxito aparente, Ujú. ¿no? Oye, no ha hecho dinero, pero tiene grandes relaciones y entonces muy exitoso. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Aquí el catch para mí creo que el punto fino es para quién. Y Ujú. lo importante es que tú tengas y seas consciente y consecuente con esa definición de éxito propio que tú tengas. También hay que entender, porque también a veces se tiene esto de, es que hay que aspirar a la felicidad, ok, ¿cómo se ve la felicidad? ¿No? Y todo el mundo cree que la felicidad es estar feliz todo el tiempo, sonriendo y demás, pero eso no existe, o sea, Ah, no. no. Te tendrás que meter algo como para que eso pueda existir todo el tiempo y a ver cuánto te dura. Yo honestamente creo, y hoy, en la edad en la que tengo, más que la felicidad o el éxito, yo le llamo plenitud. Y para mí la plenitud es, claro que hay momentos tristes y claro que hay momentos bajos, pero son más los altos, ¿no? Y los momentos altos compensan con muchísimo más creces esos momentos bajos que puedas tener y Ujú. pasas más tiempo ahí que del otro lado, pero siguen existiendo las dos. Ahora, también es cierto que cuando estás en ese punto, ya también tienes más elementos para manejar los puntos bajos y Sí. entender que son parte de un proceso, no la constante y no donde te vas a quedar todo el tiempo, ¿no? También creo que la otra que se suma en mi definición del éxito y en lo que he visto, y lo he dicho en otras ocasiones, es también entender que no hay nada que sea bueno y malo. O sea, las cosas pasan y todo viene de la misma fuente, todo viene de la misma situación, todo tiene un para qué al final del día que se va y que muchas veces va a hacer sentido cuando está en combinación con la contraparte. Por sí mismo es muy difícil ver cómo una tragedia pueda traer algo bueno y también es muy difícil ver cómo algo que está sucediendo bueno pueda tener una contraparte, ¿no? Pero la realidad es que pues nunca estás tan arriba que no puedas bajar ni tan abajo que no puedas subir, ¿no? Y al final esta frase de eso también pasará, Ujú. una más que yo también agrego en este kit de herramientas de éxito, porque pues también me recuerda precisamente esta parte, ¿no? Que siempre, siempre esto va a pasar. Por muy bien, por muy mal que esté, siempre va a pasar y va a venir la siguiente parte. Y está bien, porque creo que también eso es parte del movimiento y el dinamismo que le da sabor, a veces hasta sentido a la vida, ¿no? Ujú. Sí. Me gusta cómo lo planteas. Y creo que vale la pena reiterar que la definición es muy propia y muy individual. Y también en el momento de, porque sí vale la pena ponerlo en blanco y negro, como a la persona le guste, ¿no? Pero ponerlo en blanco y negro o en una hoja de Excel o en un papel o en una libreta, lo que sea, porque en esa definición de éxito también hay ciertas renuncias que tú tienes que hacer muy a conciencia Claro. y, y que es parte de esto también. Y que implica algo bien importante, en la que también esta es una parte clave para. Yo sí creo que esto es básico y clave para poder tener éxito, cualquiera que sea tu definición, pero implica mucho autoconocimiento. Sí. Si tú no te conoces, si tú no te sabes, si tú no te reconoces, va a ser muy difícil que cuadres realmente con esa definición de éxito. Porque ¿qué es lo que realmente quieres? Sí. Y desde dónde realmente lo quieres. Ujú. Y a veces también creo que ese es el problema, que no nos invertimos y no nos dedicamos tiempo para explorarnos, para conocernos, para entendernos. Y luego por eso nos resulta muy complicado, muy difícil encontrar una definición de éxito que nos acomode, ¿no? Sí. O solamente definimos un aspecto.
O nos quedamos con un solo aspecto. porque ese es el donde más cómodos nos sentimos. Correcto. Y le quisiera agregar a esto que te estás diciendo que también la definición de éxito puede migrar, mutar, transformarse. Entonces, Sí. lo que tú considerabas como éxito a tus 25 no es lo mismo a los 35, 45, 55. Y por poner décadas en el medio, pero puede ser que de un año al otro tú tengas una transformación personal que te lleve a que hay ciertos parámetros que ya no llegan ni cubren esa definición de éxito. Sí, totalmente. Y creo que es importante porque hoy en día, y no sé, es una comparación que hago de cómo mis papás lo vivieron. Creo que para ellos había una línea muy directa entre lo que significaba la felicidad, ¿no? Y creo que eso se ha ido rompiendo. Entonces tú nacías, estudiabas, te casabas, pagabas impuestos, o antes, ¿no? Pagabas impuestos, que te casabas, tenías hijos, envejecías, tenías nietos, un pequeño patrimonio y ya, con eso ya la tenías. Hoy en día la vida tiene muchos más matices. Creo que se ha complicado más por algunas razones. También creo que hay más opciones, También. ¿no? Lo cual está muy fabuloso, pero también le agrega más complejidad al tema, ¿no? Sí. Y yo creo que esa definición de éxito, al menos yo, por ejemplo, no defino éxito así para mi hija, ¿no? Y es muy, genera un impacto muy importante en la vida de un niño cuando te dicen, bueno, no, es que de aquí sales para la universidad y en la universidad te tienes que casar y, o sea, como que ya ese plan es mucho más abierto. Ella lo tiene que descubrir, pero entonces ya también el reto de parte de los padres de familia es darle más elementos porque ahora van a tener que elegir más y descubrir más. Y ese es un punto clave en elegir. O sea, porque creo que parte del problema es que no nos enseñan o no enseñamos a elegir. Y cuando no te dan la oportunidad de ejercer la elección, ergo la decisión, en realidad te están de alguna manera limitando a ejercer tu derecho a elegir qué es lo que quieres para ti. Y luego entonces a elegir cuál es tu definición de éxito. Sí. Entonces, sí pasa que muchas veces no estamos acostumbrados a decidir o a tomar decisiones. O todas las consultamos o todas las acordamos. No necesariamente es lo que nosotros realmente queremos. Y el tema es que esto durante toda tu vida pues va a ser necesario, ¿no? Porque si tú no decides, si tú no eliges qué es lo que quieres y no eliges sobre eso, pues corres el gran riesgo de acabar en cualquier lugar menos en el que tú deseabas estar. Así es. Y dos, va a haber sin duda 50,000 puntos de contraste o de prueba para ver si realmente eso que quieres es lo que vas a querer, ¿no? Para mantenerte en el camino. Entonces, sí creo que también yo veo el tema de la decisión y de la elección como un músculo, que si no lo estás ejercitando y que si no lo estás fortaleciendo, pues no vas a poder ocuparlo el día que lo necesites, ¿no? Sí, creo que eso entra mucho desde tu educación, desde la formación de temprana edad. Y me doy cuenta, por ejemplo, con mi hija, que ella está tan acostumbrada a que yo elija, ¿no? Porque Escoge tú, escoge tú tú. dime qué quiero. Exacto. Y creo que es bien delicado porque va a llegar un punto en donde la vida se lo va a cobrar, ¿sí? Y está bien, yo tengo que elegir muchas cosas porque, pues, no tiene ni 10 años, ¿no? Hay muchas cosas que yo sí tengo que elegir, pero no quiere decir que ella no pueda empezar a elegir hacer uso de su elección. Sí, y yo no también, o sea, entiendo, pero también no sé hasta qué punto realmente nosotros tengo que escoger yo porque ella no sabe, pues déjala que aprenda, ¿no? Sí, claro, pero yo como adulto, ¿hasta dónde estoy dispuesto a lidiar con las consecuencias de que escogió la comida que le hizo daño y ahora tengo que aguantar con, ¿no? Entonces, mejor yo se la escojo. Todo bien, nada más que de nuevo no la están dejando ejercer y Sí, aprender precisamente en función de sus elecciones, ¿no? así es. Porque para mí es el tema, o sea, escoger o elegir, ejercer la elección implica lidiar con las consecuencias. Exacto. Y sí es un tema con los niños que aprendan que hay consecuencias de cada una de esas situaciones. Hay cosas en donde tú, al menos yo, estoy mucho más abierta a que aprendamos de la consecuencia. Hay otras que, bueno, la consecuencia nos puede costar mucho, ¿no? Entonces, por ahora no.
pero sí veo que esto se pueda estar replicando a los 25 años, cuando ya el mayor de edad todavía está buscando hacia los lados que alguien elija por él o por ella, ¿no? O por ella. Y creo que viene de esa etapa formativa. No, sin duda. Y después a los 35 también estás volteando a ver si alguien toma la decisión por ti. ¿Por qué? Porque es más fácil que la otra persona asuma las consecuencias de cómo a ti te fue mal. No, y venimos de ese mundo, ¿no? Además, pues, a ver, dime qué es lo que debería de querer de mi vida. Ah, ¿No? ¿Qué es ajá, lo que se supone que debo de hacer ahora? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo ajá. que yo debería de aspirar a o qué es lo que debería de desear? Híjole. Y entonces así terminas con personas en una carrera corporativa en donde, pues literal, le preguntas, oye, ¿qué quieres de tu carrera? No, pues no sé, lo que la empresa elija. Y tú dices, no, no, tú tienes que elegir, pero claro, elegir tiene unas consecuencias que tú vas a tener que asumir. Claro. Esa sí es una elección, es una consecuencia directa. Entonces, Ay, que el sistema al final del día también esto es cierto. O sea, el sistema al final del día juega para la conformidad desde el punto de vista del estándar, del ajá, promedio, de lo que se conforma, de lo que definimos, de lo que nos funciona como sistema. Y está bien. El único tema es que no necesariamente sea lo que a ti te acomode, lo que a ti te guste, ¿no? exacto. Y vienes de un entrenamiento donde siempre te han entrenado y te han enseñado a conformar, a pegarle al estándar, a ser muy buen estándar, Ujú. a que la rebeldía no jala, a que los puntos. Entonces, es difícil mantener esa parte, pero el tema es que si tú no te implantas y no lo cuestionas y no lo analizas, corres el riesgo de estar siguiendo el estándar y la definición de éxito estándar de alguien más. Exactamente. Entonces, ahí sí me parece delicado porque creo que tomamos conciencia en algún punto de nuestras vidas. Primero, que la definición de éxito es tuya personal y la puedes definir cuantas veces tú quieras. O sea, eso sí, es tuya y personal, cuantas veces quiera. Nadie te va a cobrar por eso. Todavía es gratis porque la definición la haces tú. Lo segundo es, como tú bien dijiste, te tienes que conocer muy bien. Sí, Te tienes que conocer muy bien para saber realmente qué es lo que quieres. y que hay una parte que viene inherente también con la ecuación del éxito, Ana, sí o sí necesariamente. Hay costos. Entonces, que también estés consciente de los costos y que realmente sean los que tú quieres asumir. Porque también hay algo que es bien cierto. Ahí voy de disruptivo, pero también hay algo que es bien cierto. Cuando tú tienes una conversación, si hablamos de la parte profesional, por ejemplo, a mí me encantan las empresas que son bien estructuradas. Aquí está tu definición de esta posición. ¿Vas a ser líder de o vas a ser director de? Funciones y responsabilidades. Ta, 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 ta. Y nunca hay un párrafito o algo que diga costos. Ah, no, eso no lo hay. Porque cada quien lo va a ver y porque la empresa no te lo va a decir. Ahora es bien interesante cuando tú empiezas a hacer encuestas a nivel ejecutivo y entonces empiezas a ver, oye, ¿cómo es la vida de ejecutivo? Pues bien, mira, todos, porque más o menos son bandas salariales, ganamos esto, más o menos nos metemos esto, más o menos tenemos esta posición, más o menos tenemos esto. Ok. ¿Y cómo andan en costos? ¿Mande? Perdón, ¿qué Y costos? entonces cuando empiezas a ver los costos, pues te das cuenta de que la posición de director a lo mejor viene con 280 días de viaje al año, a Ujú. lo mejor viene con jornadas de 24/7, 10 meses al año, en fin, todo este tipo de temas que implica que tienen y repercuten una parte en la parte personal de estas personas, ¿no? Y esos son los costos. Ahora, oye, ¿y esto es éxito? Ah, no sé, depende. Ahí sí tendrás que preguntarle a cada quien qué tanto le cuadra, qué tanto lo vive como tal y qué tanto está consciente bajo la definición de éxito, ¿no? Ujú. Y a mí he tenido la situación con algunos clientes que me han llegado a decir, pues no, no, no soy exitoso, pero gano bien y eso me da tranquilidad y estoy Claro, feliz, no exitoso, pero feliz. Es muy válido, o sea, en tu definición, en tu todo, pues eso te acomoda, ¿no? También he tenido clientes que me han dicho todo lo contrario, ¿no, güey? Podría ganar la mitad si tuviera un mejor balance de vida, si pudiera tener esto, si pudiera tener lo otro, pero ya estoy aquí. sí, Y eso es lo que a mí de este lado me pega, ¿no? El ya estoy aquí, el ya me resigné, el pues ya sí funciona, ya sí me tocó. Y sí, voy, pues todo bien, ok, uno menos, pero cuando menos sí explicar a los que vienen atrás y toda esta parte, ¿no? Hazlo en conciencia.
hazlo con un verdadero análisis de qué es para ti en función de qué, en base de que te conozcas y en base de que sepas. Porque los precios o sea, los costos los vas a pagar sí o sí, pero hace mucha diferencia cuando lo haces en conciencia y cuando te caen como sorpresa, ¿no? Así es. Y sabes que hay muchas veces que, pues, la gente que le gusta cumplir con el resultado, ¿no? Esa gente que se dice llamar overachiever en las compañías, se voltean hacia un lado derecho, izquierdo y ven gente que está en su zona de confort, ¿no? Y con la mano en la cintura dicen, no, güey, es que está en su zona de confort. Y tú dices, o sea, porque se vale estar dentro de la zona de confort. Claro. Pues dice, no, pues que ya no quiere crecer más. Se vale también no querer crecer más. Claro. Ahora, ¿eso tiene sus múltiples riesgos? Sí, claro, los tiene. A eso me encanta imaginarme una conversación entre peces en una pecera. Sí, güey, ya no te puedes mover, ya no quieres crecer, pues evidentemente no, güey, ya no puedo ni nadar, ¿no? Está muy mal que no quieras crecer, pues nomás cámbiame el estanque o algo, porque o sea, si no está sumamente complicado, ¿no? Pero, o sea, pero esas personas también definen su éxito. O te como para hacerme espacio, sí. ¿no? O sea. Pero se vale, o sea, se vale estar ahí y se vale hacerlo a conciencia, ¿no? Entonces, entraste dentro de tu zona de confort. Hace poco me decía una amiga, no, es que me marcaron para una posición de un nivel más alto del que ella ocupa, pero me dice, es una compañía que no sé si me va a dar lo que yo ya tengo en esta. Y le dije, así que, me dice, no, pues evidentemente me van a dar más salario, ¿ok? Y me dice, pero voy a perder la flexibilidad que tengo para poder ir con mi hija, para poder trabajar ciertos días desde casa, para eso, y es algo que yo no quiero sacrificar. Le dije, se vale, o sea, porque ese 30% que estarías ganando en la otra empresa es lo que vas a perder con esto. Claro. Entonces, ahí inmediatamente lo pones en una balanza y dices sí o no, y se vale. Y ojo, si lo tienes claro, es facilísimo tomar decisiones. Totalmente. Facilísimo. Es totalmente. Si alinea o no se alinea, me acerco o me aleja. Es facilísimo tomar decisiones cuando tienes claridad. Y eso, me encanta cómo lo dices, porque cuando tú ya tienes una definición de éxito, sabes que cualquier situación que se te presente, o te acerca o te aleja. Correcto. Te acerca o te aleja. Entonces dices sí o no. Y para poder, yo creo que realmente para poderse sentir en armonía, en ese éxito, tú tienes que ser consciente de las renuncias que estás haciendo todos los días. Correcto. Tienes que estar consciente. Y de hecho lo haces con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque te conoces tan bien, conoces dónde quieres llegar tan bien, que con la mano en la cintura dices, no, esto no, aquí no. Totalmente de acuerdo, porque, y justo ese es el tema, o sea, creo que pilar básico, claridad, ¿no? Autoconocimiento, y sobre esto, pues ahora sí, cómo lo veo, y sobre esto las decisiones que tenga que tomar acorde a un lado o al otro. Así es. Si tú tienes eso, tienes un mapa de navegación claro, y creo que tienes una conciencia de cuáles son los costos también que estás teniendo de operación de ese mapa de éxito, ¿no? Tal cual. Redefínalo cuantas veces necesiten, porque pues al final del día es suyo. Y eso es 100% es tuyo, es personal, y solamente tú vas a estar ahí para asumir una cosa o la otra, ¿no? Sí. Entonces, súper clave. Pues, como siempre, un placer. Pues un placer. Mucho éxito para todos en este arranque y durante todo el año. Felicidades para todos y gracias por acompañarnos. Un abrazo, excelente.